Aragón, la autonomía en la era digital. La pregunta a la que para mí enfrenta la inteligencia artificial en relación con el derecho es la capacidad del derecho para formar, como ha hecho hasta ahora, una nueva realidad. No solo sería la inteligencia artificial, sino sería la era digital. El derecho necesita de la estabilidad. Sabemos que no es que se legisle mal y haya que cambiar rápido las normas, es que las leyes, es que la realidad cambia en ese procedimiento de elaboración y a veces cambia radicalmente. Si el derecho fracasa en ese intento de ordenar civilizadamente la era digital, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera para poner encima de la mesa el alcance del desafío que tenemos como juristas e intentar también transmitir la relevancia? La regulación de los neuroderechos es como un buen campo de pruebas o de ensayo del papel que el derecho y la regulación puede tener en este ámbito de las tecnologías, de las neurotecnologías y de la inteligencia artificial. Habrá que ver si la inteligencia artificial supera el filtro del paso del tiempo, como otros inventos que sí lo han superado y otros que están totalmente olvidados, pero eso también es una cuestión que es de futuro y ahora no nos podemos aventurar a saber. Pero el derecho casa mal, se armoniza mal con esta velocidad, con este ritmo vertiginoso. Y entran en juego aquí factores extrajurídicos que los juristas debemos prestar atención. El primero es una cuestión metodológica y es que se impone la colaboración entre disciplinas, la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad. Tenemos que ponernos de acuerdo en el lenguaje, hasta dónde el derecho se puede llevar por los intereses de las empresas y desarrolladores de estas tecnologías, porque, por ejemplo, en el sector de las neurotecnologías está muy claro que los que están impulsando el reconocimiento en los textos constitucionales y en los textos de derechos a nivel internacional son los propios neurocientíficos o las propias empresas desarrolladoras de esta tecnología que quieren que se reconozcan unos nuevos neuroderechos, que se modifiquen constituciones, que se modifiquen estas declaraciones de derechos humanos que durante 75 años largos más nos ha costado mucho configurar y deslindar. Si el derecho, yo creo que el derecho es fundamental, es una herramienta clave para poner un poco de orden el mundo tecnológico en la sociedad actual. Y sin regulación yo creo que efectivamente pues el mundo sería un lugar peor, pero la improvisación no es buena compañera de la regulación. Yo creo que la alternativa a la regulación es lo que Ferrajoli le llamaría los poderes salvajes. Es decir, volver al estado de naturaleza. Entonces yo creo que no hay una alternativa a la regulación. Frente a la alternativa de la autorregulación, creo que eso no es una alternativa, ¿vale? Es decir, no se puede dejar en manos de empresas y sobre todo además en manos de muy pocas empresas qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que apostar por una regulación seguramente de carácter internacional, sin duda. Por hacer una metáfora fácil, bueno, pues si el derecho siempre es un poco la tortuga que va por detrás de la liebre, en este ámbito pues va muy por detrás, porque una de las cosas, a menos que a mí me llama más la atención en el ámbito de la inteligencia artificial, es la velocidad a la que va todo. Aquí es donde tiene que apreciarse la necesidad de que este derecho se haga entre todos. Es decir, no solo en el Parlamento, o no solo en los gobiernos, no solo en los ámbitos internacionales, sino contando, evidentemente, con quienes hacen estos sistemas y también con quienes los van a usar y quienes en teoría tendrían que beneficiarse de ellos, ¿no? Entonces creo que tiene que ser un derecho quizás más dialogado, más principialista y bueno, más de una manera que sea proclive al cambio. Pero insisto, creo que no hay una alternativa a la regulación. El Reglamento de Inteligencia Artificial es una norma que se va a hacer cumplir en Europa y hay más o menos mecanismos para hacerla cumplir, pero se va a obligar a los que nos quieran vender productos de inteligencia artificial en Europa, pues lo van a tener que cumplir también. O sea, alguna
capacidad tiene, pero sí que nos genera dudas de capacidad de implementación. Se dice y se viene a repetir pues esto de que Estados Unidos innova, China fabrica, que no es cierto, aquí ya también innova, y que la Unión Europea pues ni innova ni fabrica, pero regula. Y se da el hecho, y sí que es cierto que desde fuera de la Unión Europea yo creo que nos miran un poco como diciendo estáis un poco tontos, os ponéis la zancadilla vosotros mismos y si ya no estabais adelantados en este territorio, pues ahora os vais a retrasar más. Hemos cambiado en los últimos años, pero especialmente con el Reglamento de Protección de Datos o con el Reglamento de Inteligencia Artificial, hemos dado la vuelta al calcetín de cómo regular las cosas, un nuevo modelo regulatorio. Y es el modelo, por entenderlo, el más vale prevenir que curar. Normalmente, desde hace más de 2000 años, desde Hammurabi, etcétera, pues el derecho ha sido esencialmente reactivo. Ahí donde se produce una lesión, pues actúa, se pone la tirita. Y aquí el derecho nuevo, que no es solo digital, lo tenemos también en el ámbito del medio ambiente y en algunos otros sectores, viene a ser, mira, yo te voy a poner toda una serie de obligaciones, si tú las cumples, no va a haber que poner una tirita. Entonces, claro, es un modelo que puede ser muy efectivo, pero también es muy caro. Es muy caro y es lo que nos sitúa en desventaja frente a otras partes del mundo. ¿Qué quiero subrayar? El impacto de las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial es muy difícil que se concrete de manera perceptible en una persona, pero podemos verlo que el impacto en la democracia es brutal. El impacto en el consumo, el impacto en el trabajo. Claro, los derechos fundamentales, nuestras técnicas de regulación están hechas para impactos individualizados, esencialmente. Y tenemos que incorporar nuevas fórmulas. Y entre esas nuevas fórmulas, dar voz a la sociedad civil en muchos ámbitos. Entre otros, en el parlamentario. El Parlamento tiene que redescubrirse de muchas maneras, pero en muchos ámbitos, órganos, procedimientos, procesos, hay que dar voz a la sociedad civil para que sirva de control social y de participante ¿en qué? En estudios de impacto. El principio de calidad legislativa. Esa es la clave. Esa es la clave que nuestros parlamentarios, obviamente, pues no van a tenerla en la falta de conocimiento técnico, pero para eso ahí está la sociedad civil y los técnicos para asesorar al Parlamento, porque lo básico es que lo que se está haciendo en muchos ámbitos es regulaciones genéricas y delegar o a reglamentación técnica o a reglamentación administrativa esa serie de detalles o incluso a toma de decisiones sin normas. Muchas veces pensamos cómo tenemos que regular con nueva legislación, pero también tenemos que ver cómo tenemos que aplicar lo que ya tenemos y en ese sentido, pues como yo vengo del Consejo de Europa, el Convenio Europeo de Derechos Humanos es de los años 50. A veces cuando hablamos de reglamentar temas digitales pensamos solo en las grandes compañías tipo Google, Facebook, etcétera, y hay muchas otras, o sea, el ecosistema digital es un ecosistema muy amplio con muchas entidades muy distintas, o sea, que no podemos solo reglamentar para los grandes porque a veces esto tiene efectos indeseados en los pequeños, así que también traíamos asociaciones que representaban a negocios más pequeños de alguna manera. Yo hace más de 7 años que me marché del Consejo de Europa y ya entonces estábamos pensando, pues deberíamos hacer un convenio internacional sobre inteligencia artificial. Ah, pues sí, estaría. Hace 7 años y como hemos hablado hoy, se ha terminado este año, se ha abierto la firma hace muy poco. Entonces, no podemos permitirnos tardar tantísimo, o sea que en ese sentido yo también creo que tenemos que crear mecanismos que sean más ágiles. Lo que para el derecho es no discriminación no es lo mismo que para alguien que diseña programas de inteligencia artificial, entonces tenemos que juntarnos todos para por lo menos saber de qué estamos hablando y creo que eso es extremadamente importante. Tampoco tenemos que pensar que el derecho es la solución a todo, tenemos que tener una caja de herramientas muchísimo más amplia y que haya una participación realmente significativa en todas ellas. Karl Marx se pudo encerrar 20 años para redactar El Capital y hacernos comprender la sociedad en la que vivía. Nosotros no tenemos esa posibilidad y ese es un problema humano, creo que de civilización. Al final, que la ciencia y la tecnología tienen su propio ecosistema y no, desde el pensamiento, no estamos pudiendo actuar. Hace 2 años no hablábamos de inteligencia artificial, existía, pero en los bares no se hablaba de inteligencia artificial. No es solo la inteligencia artificial, yo creo que esto es muy importante tenerlo también en la cabeza, es el último hito, es el penúltimo hito.
Esta es otra cuestión. ¿Cuál será el siguiente? El impacto ambiental que estas tecnologías van a tener, es decir, cómo afecta esto a la naturaleza, porque al final hemos estado viviendo, como he dicho antes, pues muchos siglos y milenios sin las tecnologías, enfrentándonos con la naturaleza y esta inteligencia artificial es un poco como ajeno a ello, pero sin embargo está consumiendo recursos naturales. Puedo decir que me siento, no yo, sino digamos generacionalmente como un privilegiado, en el sentido de que es difícil que en tu vida pase algo tan impactante como eso, ¿no? Yo creo que en poco tiempo ha ocurrido muchos más cambios que una sociedad que era muy estática. Entonces, en ese sentido, no sé si desde luego no ser actor, pero vivir esta época, en ese sentido, yo creo que es, aunque es una palabra que se utiliza mucho, es un reto, ¿no? Es un desafío. Desde el punto de vista de las oportunidades, yo creo que todas estas cautelas que estamos tratando de poner en la inteligencia artificial tienen que servir para darnos cuenta de problemas que ya teníamos antes de la inteligencia artificial, ¿no? Se dice, bueno, hay que tener mucho cuidado para que los sistemas de inteligencia artificial no contengan sesgos de género. Ya, pero es que ahí hay una situación previa de discriminación de la mujer o de ciertas minorías. Estamos en un momento nuevo de la humanidad en el que, en cuanto nosotros no, pero otras generaciones lo verán con mucho más perspectiva, un hito, como lo fue pues, antes o después de Cristo, la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, y la inteligencia artificial marca un antes y un después absolutamente. ¿La inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo? Sí, a quien no la use. Yo soy un poco escéptica, siempre, a veces incluso peco de, no de ludita, pero tecnófoba, incluso a veces en algún caso. Pero creo que esto es algo materialmente interesante, ¿de acuerdo? Y es algo que forma parte ya de nuestra realidad, lo usan nuestros estudiantes sin empacho y yo creo que no se puede impedir, pero sí reconducir en el sentido de, pues bueno, pues vamos a enseñarles a buscar fuentes, nuevas cuestiones de alfabetización diferentes. Tanto el convenio del Consejo de Europa como el reglamento de inteligencia artificial dejan fuera todos los temas de defensa. Y vivimos desgraciadamente en un momento en el que la inteligencia artificial puede decidir la vida o la muerte de una persona y lo está haciendo en Ucrania, lo está haciendo en Oriente Medio, lo está haciendo en muchos lugares. Y creo que no podemos dejar de lado esa realidad porque no la tengamos delante todos los días a lo mejor, porque es muy importante y se está quedando fuera de la regulación. Por mucho que regulemos, siempre va a haber problemas. Y para mí, el acceso a la justicia es esa última barrera que deberíamos de alguna manera reforzar si queremos proteger los derechos fundamentales de las personas. Y eso es algo que a mí personalmente me preocupa. Creo, uno, que sí que es una nueva era, realmente, que estamos ante una nueva era en lo colectivo y en lo individual. Nos va a afectar a todos y comparto absolutamente tu afirmación, me siento privilegiado por poder ser testigo, pero intento transmitirles a mis alumnos una idea que me parece fundamental, y es que sin conocimiento previo la inteligencia artificial no les sirve de nada. Quienes tengan esos conocimientos, quienes tengan esa formación, con el instrumento que supone, ya con lo que suponía la tecnología clásica de Internet, pero con lo que hoy supone la inteligencia artificial, se multiplica exponencialmente frente a aquel que tenga déficit de formación.